¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una situación como esta? Nosotros lo que estamos viendo es un crecimiento de la población privada de libertad, consecuencia directa e inmediata. Cuando nosotros vemos este crecimiento disparado en los últimos 2 años, esencialmente tenemos una tasa del 87 privados de libertad por cada 100.000 habitantes en el año 2008. Es decir, que vemos un crecimiento desmedido en los 2 últimos años. Cuando esto ocurre, producto de 2 factores fundamentales. El primero, por supuesto, la continua implementación de los planes de seguridad ciudadana basados en la acción policial. Por supuesto que son la respuesta inmediata ante la demanda de seguridad que exige el país, pero también por la ausencia de criterios de selectividad y de discriminación en el desarrollo del proceso penal para la aplicación de medidas cautelares o la aplicación de la medida privativa de libertad, de la medida preventiva privativa de libertad. Es decir, que se satura el sistema judicial consecuencia de una aplicación desmedida de la preventiva privativa de libertad. En este sentido, el presidente Chávez ha sido sumamente insistente en la necesidad de implementar mecanismos alternos a la prisión que ya existen en nuestra legislación, que son las medidas cautelares, en el Código Orgánico Procesal Penal están establecidas, pero que se ajusten y que sean evaluadas de acuerdo a las necesidades y a las características de cada hecho delictivo que es detectado por los cuerpos policiales y que es puesto a las órdenes del Ministerio Público. Entonces, cuando nosotros tenemos un crecimiento de esta magnitud de la población procesada, es prácticamente imposible que el crecimiento o la transformación de los órganos del Poder Judicial se ajuste en tan breve tiempo a esta tasa de encarcelamiento para dar respuesta oportuna e inmediata. Entonces es donde se producen estas cifras que yo me voy a permitir. Estos resultados que estoy mostrando son resultados del Diagnóstico Nacional con características censales que acaba de realizar el Consejo Superior Penitenciario sobre toda la población privada de libertad. Nosotros tenemos, por ejemplo, como resultado de este censo, y es un resultado relevante para poder explicar la acumulación de privados de libertad, que nosotros tenemos que el 81% de la población privada de libertad actualmente es una población primaria, es decir, son personas que están por primera vez encarceladas, son personas que están por primera vez. Eso quiere decir, y disculpe que lo interrumpa, que este Código Orgánico Procesal Penal establece quizás en su anteproyecto la reducción de la pena de encierro. Mira, estamos hablando del Código Orgánico Procesal Penal, que es el que está vigente. Corrijo, que es el que el Código Orgánico Penitenciario. El Código Orgánico Penitenciario viene a regular lo que es la población procesada. Correcto. Es decir, el acceso a las fórmulas de prelibertad, el acceso a las fórmulas de libertad anticipada, producto de la buena conducta y del seguimiento de la conducta de los privados y privadas de libertad, que de alguna manera han podido llevar una ejecución de la pena ejemplar, una ejecución de la pena ajustada a unas expectativas de rehabilitación, a unas expectativas de reinserción social, adaptada a programas de estudio. Pero yo quisiera, por ejemplo, mostrar esta cifra, que es bien interesante en relación con lo que decía el señor Humberto Prado. Nosotros tenemos que de la población procesada en Venezuela, nosotros tenemos que el 58,75% de la población procesada está en espera de audiencia preliminar. Y tenemos que el 28,89% de la población está en espera de juicio. Y solo un 8,68% actualmente ya pasó por la fase de juicio y está en espera de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una población procesada reciente y eso es congruente con el disparo de la tasa de encarcelamiento. Es decir, tenemos una población que ha crecido y que está transitando el proceso penal en el lapso que de alguna manera podría ajustarse a los términos legales. Retomo la pregunta que hacía Jocelyn y la uno con una que le había planteado yo anteriormente. Precisamente ese Código Orgánico Penitenciario, ¿cómo viene desde el punto de vista legal a solventar esto? Porque usted nos comenta que bien es cierto, ustedes están solamente pues en custodia de estas personas que no tienen libertad, pero que no le corresponde a su instancia pues procesarlos. ¿Qué se va a hacer? Porque es un problema integral. Yo entiendo que de pronto usted no puede dar la parte que tiene que ver con esta cifra, pero ¿cómo hacer para acelerar los juicios? ¿Cómo hacer precisamente para clasificar a la población y que de pronto no todos vayan a la misma cárcel o al mismo recinto? ¿Cómo se contempla eso en ese código? Exacto, tú has dado justamente en el punto